Despliegue el cristiano su santa bandera y muestra en lo faro del mundo al afán. Soldados valientes, el triunfo se espera, seguir nuestra lucha constante y tenaz. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros Él siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, y busca en el frente la paz por león. El monte, la villa, la hermosa pradera, contemple ondeando tan bello perdón. Despliegue el cristiano su santa bandera, predique a los pueblos el libro inmortal, presente a los hombres la luz verdadera, que vierte ese claro luciente fanal. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros Él siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Despliegue el cristiano su santa bandera, y muestre ese bravo batiéndose fiel, y montes y fosos serán su barrera, pues lucha a su lado el divino Emmanuel. Cristo nos guía, es nuestro jefe, y con nosotros Él siempre estará. Nada temamos, Él nos alienta, y a la victoria llevarnos podrá. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Ojalá que todos estén bien en Cristo Jesús, con el amor, con la gracia de Dios. Hoy también Dios permite este domingo muy precioso para poder escuchar la palabra de Dios y también recibir las enseñanzas muy importantes para nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, por favor, abriendo nuestros corazones y oídos, hoy también escuchen esta palabra más atentamente, por favor. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar juntos. Padre nuestro, Dios misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por utilizarnos según tu buena voluntad y por permitirnos tu iglesia, que es el cuerpo del Señor. A pesar de que estamos pasando los tiempos muy difíciles por el coronavirus, deseamos ofrecerte toda nuestra vida para amarte y servirte. Deseamos propagar el Evangelio tan precioso para que mis amados familiares, amigos, cercanos puedan recibir la salvación y por eso sea glorificado a Dios. Utilízanos
a tu voluntad, ayudándonos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia, por el Evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida, especialmente en esta situación muy complicada por el coronavirus. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo este tiempo. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, vamos a buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Texto principal, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Yo voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, si comparamos nuestra época con la Biblia, podemos entender muy claramente en qué época estamos viviendo ahora mismo. En muchas partes de la Biblia explica muy detalladamente acerca de las cosas que ocurrirán en los postreros días, que están muy cerca de la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que el tiempo de la segunda venida de Jesús es los postreros días, ¿no? O sea, los últimos días. Y sabemos claramente que estamos viviendo en esa época en la que queda muy poco tiempo para ese día del Señor a través de varias evidencias de la Biblia. Aquí el texto principal de hoy también es la palabra acerca de esta última época, o sea, acerca de nuestra época. La Biblia nos aconseja con qué forma de la vida debemos vivir adecuadamente en esta última época, siendo los cristianos salvos. Hoy aprenderemos sobre este tema muy importante. Es decir, aquí la Biblia dice que debemos ser santos y piadosos, esperando el día de Dios con un corazón anheloso. Aquí el versículo 12 usa el verbo apresurar. Esta palabra tiene un significado de algo de anhelo, En lengua original, la frase fue escrita un poco más directamente en el sentido de anhelo. O sea, dice que espere el día de Dios anhelosamente, con un corazón anheloso. Este significado tiene. Es decir, tenemos que tener una forma santa y
piadosa exteriormente. Y a la vez debemos tener también una forma anhelosa interiormente. Es muy importante, ¿no? Si pensamos un poco más detalladamente en esto, a pesar de que un cristiano mismo es santo y piadoso, aparentemente, si no tiene un corazón anheloso interiormente, eso sería una forma muy indigna bíblicamente. Porque aquí la Biblia dice así, ¿no? Por lo tanto, el título de hoy es anhelo. Vamos a aprender, vamos a pensar sobre este tema, anhelo, siendo los cristianos. Es una palabra muy corta, ¿no? Y simple, pero podemos decir que esta palabra tiene muchos significados para los cristianos salvos, para nosotros, ¿no? Cualquier persona tiene algo de anhelo hacia algún objeto, ¿no? Eso podría ser algunas cosas materiales o hacia alguna persona. Pero hoy, meditemos y pensemos sinceramente en qué cosa debemos considerar anhelosamente, siendo los cristianos salvos por mediante de la palabra de la Biblia. Y también se puede decir que es una cuestión de considerar seriamente que nuestra época, cuanto más cerca del fin del mundo está, más y más desaparece el anhelo hacia Dios y las cosas espirituales. Algo anheloso es algo caliente, ¿no? Anheloso es algo caliente. Entonces, la Biblia les pide que los cristianos tengan el corazón anheloso siempre. En la Biblia, la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo siempre son comparados con el fuego. Podemos decir que ellos son calientes, ¿no? Busquemos en la Biblia, San Lucas, capítulo 24, versículo 32. San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Yo voy a leer. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Abajo, Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías 23, 29 también yo voy a leer. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Cuando los discípulos escucharon la palabra del Señor, sus corazones fueron calientes, ¿no? Sabemos esta historia. Porque la palabra del Señor es como el fuego vivo. En el libro de Jeremías, abajo, también dice que la palabra de Dios es como el fuego. El fuego. La palabra de Dios es el fuego y este fuego vivo se extiende cuando se aprende. Esto es la característica del fuego, ¿no? Por lo tanto, si una vez se me prende el fuego del Evangelio, yo mismo estaría caliente y este fuego se le prendería a otra persona. Eso es el fuego del Evangelio vivo. Es decir, eso es el principio de que la palabra del Evangelio
se propaga a las personas. El principio del Evangelio. Los discípulos que fueron calentados por el fuego del Evangelio pudieron predicar ese Evangelio y por eso ahora este fuego se fue transferido a nosotros y fuimos salvos. Eso es el Evangelio. Es decir, el Evangelio es un fuego vivo, un fuego vivo. Entonces, Jesús también dijo así. Busquemos la Biblia, San Lucas, capítulo 12, versículo 49. Nuevo Testamento, San Lucas 12, versículo 49. Este versículo, si lo tienen, leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Jesús dijo así, de esa manera. Por lo tanto, el corazón ardiente y apasionado por la obra de Dios y el Evangelio es el corazón que se merece obtener siendo un cristiano salvo. Es muy obvio, algo muy obvio, ¿no? El Evangelio es el fuego y el fuego es caliente. Entonces, se puede decir que el corazón caliente es algo anheloso, algo anheloso. Por lo tanto, Dios quiere, Dios quiere que nosotros estemos siempre calientes y anhelosos hacia Dios y las cosas de Dios. Así que el texto principal dice que debemos ser santos y piadosos por fuera, y a la vez también tener una forma anhelosa por dentro hacia el día de Dios. Texto principal dice así. Se puede decir que para que lo exterior esté equipado adecuadamente, primero debe estar bien equipado lo interior. En realidad, así como lo invisible es mucho más importante que lo visible, ¿no? Este principio se aplica igualmente a nuestra vida, nuestra fe también. Es decir, se puede decir que es importante tener primeramente un corazón anheloso hacia Dios, el cual es invisible por dentro, para que tengamos la postura piadosa y santa, la cual se muestra por fuera. La Biblia dice que nuestro corazón debe estar caliente, especialmente en los postreros días, últimos días. Ser frío o tibio es lo que el Señor odia mucho. Entonces la Biblia dice así. Busquemos la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Si lo tienen, leamos juntos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sabemos bien este versículo, ¿no? Este versículo es muy conocido. También, esto es lo que dijo Jesús mientras reprendía a la iglesia de la Odisea. Se puede decir que el aspecto de las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis es un aspecto de la iglesia en aquel momento. Y a la vez es un aspecto de las iglesias que aparecen en toda la historia humana. Toda la historia humana también. Por lo tanto, podemos decir
que la iglesia de la Odisea, que es la última séptima iglesia, especialmente le presenta las características representativas de las iglesias de nuestra época, que viven en los postreros días, últimos días, ¿no? Es decir, el contenido del reproche que la iglesia de la Odisea ha recibido por Dios puede aplicarse para las iglesias de nuestra época y a la vez para mí, para mi fe, para mi vida cristiana también. Esto es muy importante, ¿no? Ese contenido del reproche de Dios fue el aspecto tibio. Es decir, Dios se le prendió acerca de la fe tibia y la vida cristiana tibia. Este tema es muy importante, ¿no? Por lo tanto, podemos entender que el aspecto tibio de los cristianos es algo malo ante Dios. Podemos entender así. ¿Por qué lo tibio es malo? ¿Por qué lo tibio es malo? Aquí en Perú, unos hermanos me preguntaron así de esa manera. Cuando recibí esa pregunta, me confundí un poco, sí, por primera vez. Porque cualquier persona en Corea, en mi país, considera que lo tibio es algo malo, muy comúnmente. Así consideran. Es decir, no hay ninguna razón para que salga una pregunta como esa. Sí, no hay ninguna razón. Pero aquí en Perú, algunas personas piensan que lo tibio es más bien bueno. Entonces surgió esa pregunta, ¿sí? Personalmente me confundía un poco cuando había recibido esa pregunta en los primeros momentos de vivir en Perú, pero ahora puedo entender bien por qué me dieron esa pregunta. Ahora está bien, estoy bien. Ahora sé que algunos peruanos prefieren la comida tibia a la comida demasiado caliente cuando piden comidas en los restaurantes, ¿no? También los camareros preguntan a los clientes que elijan si gaseosa helada o sin helar. O sea, entre fría y tibia. Pero en Corea, desde el comienzo, no hace falta preguntar esa pregunta acerca de la gaseosa. No hace falta. Yo personalmente no entendí absolutamente por qué me preguntaron eso. ¿Por qué? Cuando recibí esa pregunta por primera vez aquí en Perú. Porque en Corea consideran que las gaseosas tienen que servirse en la condición de bien fría, básicamente. Consideran que eso es muy normal. Los coreanos consideran indudablemente que las comidas cocidas tienen que estar bien calientes y también que las gaseosas tienen que estar bien frías. Consideran así. Por lo tanto, ellos consideran que las comidas tibias no son normales, más bien son malas. Si hay una comida que debe estar caliente, pero está tibia, a los coreanos no les gusta porque creen que les dieron comida sobrante o que ha sido cocinada hace mucho tiempo. También, si hay algunas gaseosas que no son frías, consideran que
no han sido tratadas bien. Por eso no les gustan las gaseosas tibias. ¿Entienden, no? Entonces, los coreanos entienden muy bien inmediatamente que lo tibio es malo cuando ven este versículo de Apocalipsis. Pero yo he conocido que algunos peruanos consideran que lo tibio es bueno. Tibio es bueno. Y por eso entendí por qué me preguntaron así, de esa manera, al ver este versículo. De nuevo, yo voy a leer. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí dice, eres tibio. La Biblia dice así. Entonces, de todos modos, la Biblia define que lo tibio es malo. Tibio es malo. A través de este versículo podemos reconocer que el Señor odia lo tibio. Entonces, lo tibio es malo bíblicamente. Es muy importante. Bíblicamente, lo tibio es malo. Es decir, los cristianos tienen que recordar siempre que mantener el corazón caliente es muy importante y adecuado ante Dios. Hay muchas historias que aparecen en varias partes en la Biblia en las cuales el corazón caliente, o sea, el corazón anheloso, está conectado con la voluntad de Dios. Está conectado este corazón. La historia del juicio de Salomón, sabemos, ¿no? La cual es muy conocida, es un buen ejemplo que muestra qué es el corazón caliente. ¿Qué es el corazón caliente? Busquemos la Biblia. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 25 al 27. Primero de Reyes 3, 25 al 27. Yo voy a leer. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí, ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Es la historia muy conocida, ¿no? Salomón dio una decisión muy sabia cuando dos mujeres le clamaron que un bebé es suyo. El Salomón mandó a que dividieran ese bebé con un cuchillo, porque dos mujeres reclamaron que era suyo mismo, ¿no? En aquella época, las palabras del rey eran una orden muy estricta a obedecer. Por lo tanto, si tal juicio sale, el niño corre el peligro de ser dividido con una espada. Entonces, imaginemos, hermanos, imaginemos, si yo fuera la verdadera madre de ese bebé, me sentiría realmente como si se incendiara mi corazón, ¿no? Sí, imaginemos. Aquí la Biblia está explicando así, de esa manera, acerca del corazón de la verdadera mamá. La Biblia en español usa la palabra conmover, pero en la lengua original
se describe como un corazón ardiente, un corazón ardiente. En ese momento, el corazón de la verdadera mamá seguramente estuvo ardiendo, seguramente, ¿no? Ese corazón ardiendo de la real mamá es el corazón caliente y anheloso. Al fin, ese corazón salvó la vida del hijo, ¿no? Ese corazón ardiendo, anheloso. La sabiduría de Salomón pudo confirmar el corazón de la real mamá y salvar a la vida del hijo. Es decir, el corazón caliente, el corazón anheloso está conectado con el sobrevivir una vida. Podemos entender de esa manera. Por lo tanto, el bebé pudo sobrevivir desde el destino de morir por medio del corazón ardiendo de la real mamá. Y se puede decir que ese corazón también está relacionado con la obra del Señor en la que las almas muertas reciben la salvación. Podemos entender así. En varias partes de la Biblia, además de esta historia del juicio de Salomón, aparecen muchas historias en las que una vida recibe la salvación por medio de ese corazón ardiendo y anheloso. Cuando Eliseo salvó al hijo muerto de la mujer sunamita, también hubo tal corazón ardiendo y anheloso. Sabemos esta historia. Vamos a buscar Segundo de Reyes. Busquemos la Biblia. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 33 al 35. Segundo de Reyes 33 al 35. Yo voy a leer. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño astornudó 7 veces y abrió sus ojos. Podemos decir que en las acciones que Eliseo hizo para salvar al niño hubo un corazón anheloso. Corazón anheloso. Lo primero que él hizo para salvar al niño fue orar a Dios, ¿no? Orar a Dios. Es porque no es la capacidad de una persona poder salvar una vida, ¿no? Debido a que Eliseo sabía exactamente que esa obra solo puede realizarse por el poder de Dios. Por eso, oró a Dios e hizo lo mejor posible para que mostrara ese poder adecuadamente a través de él en sí mismo. Porque Eliseo sabía muy bien que la obra de Dios, la cual salva vidas, puede cumplirse siempre cuando acompaña el corazón ardiendo y anheloso. Él sabía exactamente ese principio. Cuando Eliseo se tendió
con todo su cuerpo sobre el niño muerto, intentando no solo una vez, sino haciendo lo mejor posible, anhelosamente, hasta que el niño sobreviviera, ¿no? Al final, la vida del niño fue devuelta, ¿no? Pero, al contrario, su criado, Giesi, ¿sabe, no? Giesi no tenía el corazón como Eliseo. En la acción que él hizo para salvar al niño, no había el corazón anheloso. No había. Arriba, busquemos la Biblia, Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 31. Arriba, versículo 31. Yo voy a leer. Él entonces se levantó y la siguió, y Giesi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Esto es lo que hizo Giesi. Su acción fue solamente poner el báculo sobre el rostro del niño, no más. Cuando vemos aquí, no se ha dicho que Giesi oró a Dios. No dice nada. Él no oró a Dios. Entonces, podemos entender que su corazón no fue adecuado ante Dios desde el primer momento, desde el comienzo. No es adecuado. Salvar una vida muerta solo es posible a través del poder de Dios, solamente poder de Dios, no mediante alguna magia, ¿no? Posiblemente Giesi pensaba en su corazón que el báculo en sí tiene un poder, porque él había visto a Eliseo que realizar muchos milagros usando su báculo. Aunque fue la orden del Eliseo, la cual poner el báculo sobre el niño, entre el corazón de Eliseo y de Giesi había una gran diferencia desde el principio. Hay muchos casos en la Biblia en las que el bastón se usa para representar el poder y la presencia de Dios, ¿no? Muchos casos en la Biblia. Sin embargo, ese bastón en sí no es Dios, ¿no? Por un ejemplo, hay un bastón de Moisés, ¿sí? Es muy conocido. Él realizaba numerosos milagros con su bastón, ¿no? Sin embargo, sabemos bien, por medio de la Biblia, que ese milagro no fue realizado por el bastón, sino por Dios, sí, por Dios. Así como si alguien apunta a la luna con su dedo, deberíamos ver la luna, ¿no? La luna en lugar de mirar ese dedo. Por lo que debemos ver a Dios a través de los milagros realizados con el bastón de Moisés, ¿no? Pero lamentablemente parece que Giesi no pudo ver a Dios. Giesi seguramente había experimentado mucho a Dios, que realizaba su gran obra a través de Eliseo, mientras Giesi acompañaba a Eliseo, ¿no? Por lo tanto, él debería haberse dado cuenta claramente de quién es Dios y que el gobernante de la vida del hombre es Dios.
tenía que saber esto. Pero, lamentablemente, no lo fue así, debido a que Giezi no conocía exactamente a Dios, no podía ser anheloso. Así que usó el bastón solo una vez con un corazón tibio, un corazón tibio. Lo tibio es malo, ¿no? Y cuando el niño no sobrevivió, lo abandonó sin ningún esfuerzo. Imaginemos esa escena que estas dos personas hicieron. No hubo la oración de Giezi hacia Dios, ¿no? Y también él no usó hasta su cuerpo, sino usó solamente el bastón una sola vez, no más. Si Giezi tuviera un corazón anheloso, lo habría intentado una o dos veces más. Sin embargo, la Biblia nos dice que Giezi lo repitió una sola vez no más. Pero Eliseo oró a Dios, primeramente, ¿no? Oró a Dios y también usó todo su cuerpo para salvar al niño repetidamente. Eso es un corazón anheloso. Entonces, ¿qué es un corazón ardiendo y anheloso? ¿Qué? ¿Y qué corazón salvó a la vida del niño? Podemos decir que la obra de Dios, la cual revive una vida, está conectando con un corazón ardiendo y anheloso. Es muy necesario para nosotros, ¿no? Seguramente la oración del Eliseo era muy caliente. Esa es la oración anhelosa. Y por eso esa oración llamó a una acción anhelosa, obviamente. Todo relacionado. Esa oración anhelosa es la oración caliente. Se puede decir que bíblicamente una oración adecuada es la oración caliente. Busquemos la Biblia. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4. Yo voy a leer. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí, en el capítulo 8 de Apocalipsis, se describe una imagen del cielo. Y la oración de los santos se llama el humo del incienso, dice, ¿no? Para que haya humo, debe haber fuego, ¿no? ¿Cómo está mi oración entonces? ¿Cómo está mi oración? ¿Es una oración caliente hasta que salga un humo? ¿O una oración formularia, siempre que se hace sin un corazón anheloso, insensiblemente? ¿Cómo está mi oración? Si mi oración es fría, estará lejos de la obra de Dios. Es decir, si tiene un corazón anheloso, podrá orar ardientemente, sí, fervorosamente. Sabemos bien acerca de la
oración de Ana, ¿no? Oración de Ana. Su oración anhelosa condujo al nacimiento de una vida, que es Samuel, ¿sí? Debido a que ella oraba tan fervorosamente y anhelosamente, el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha, ¿no? Sale la historia, primero de Samuel, mire, primero de Samuel 1, 12 al 13, aquí sale esta historia. Yo voy a leer. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Aquí, entonces, y Elí la tuvo por ebria, ¿sí? Ebria, dice así. Sabemos esta historia, ¿no? La oración fría. Pensemos, la oración fría, formal y habitual no se habría visto así, ¿no? El corazón ardiendo y anheloso de Ana la hizo orar fervorosamente de esa manera. Y esa oración se elevó como el humo del incienso hacia Dios y su oración se cumplió por Dios. Al fin, ella pudo tener un hijo, ¿sí? Samuel. Es decir, obtuvo una vida. Así que el corazón anheloso está conectado con la vida. Podemos entender de esa manera. Es muy importante, ¿no? El corazón anheloso está conectado con la vida. Por lo tanto, el Señor nos está pidiendo que tengamos un corazón más caliente y anheloso, especialmente en estos últimos tiempos, los postreros días. Busquemos la Biblia. Volvámonos, texto principal, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, 10 al 13. Yo voy a leer. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Leímos de nuevo el texto principal de hoy. Lo que el Señor quiere ver en nosotros es un corazón anheloso, corazón anheloso. ¿Por qué? Es porque ahora es la última época. Aquí el texto principal trata acerca de los postreros días, ¿no? En ese momento, como dice en versículo 12, esperemos el día de Dios con un corazón anheloso. Podemos decir que ese versículo está diciendo que
hacia nosotros directamente que estamos viviendo en nuestra época, que es la última época. El que tiene un corazón anheloso puede vivir adecuadamente ante Dios, ¿no? Es algo muy obvio. Reflexionemos entonces, reflexionemos. Yo verdaderamente anhelo para palabra de Dios. Yo verdaderamente anhelo el Evangelio y la obra de Dios. Reflexionemos. Si tenemos ese corazón anheloso hacia Dios, podemos salvar una vida, ¿sí? Pero, al contrario, si no lo tenemos, como este corazón, no lo tenemos, no podemos salvarla. Supongamos, por el camino, una persona se cayó por un ataque cardíaco, ¿sí? Un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para salvar a esa persona, esa vida? A pesar de que él es desconocido para mí, haría lo mejor posible para salvarlo, ¿sí? Llamaría a la policía, les pediría ayuda a las personas de alrededor y también le haría RCP, así, RCP. Pero lamentablemente, incluso si lo intentaba durante mucho tiempo y esa persona no cobra vida, supongamos, le hacía RCP durante una hora, pero no sobrevive. Mi brazo estaba débil y no tenía fuerza para hacerlo más. Él no tenía ninguna relación conmigo. Y de mi parte, pensaría que estaba haciendo lo mejor posible para él. Y por eso tal vez me detendría hasta ahí. Pero, vamos a pensar así, de esta manera. Supongamos, esa persona es mi hijo. De esta manera pensemos. Esa persona es mi hijo o mi hija o mi mamá o mi persona amada. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en esta vez? No hubiéramos hecho nuestro mejor esfuerzo durante más de 2 horas o una hora, sin importar mis débiles brazos, de todos modos, hasta que él sobreviviera. Si mis brazos pierden fuerza, incluso no habría intentado salvarlo hasta pisándolo, ¿no? Esa es una gran diferencia entre si uno tiene un corazón anheloso o no. Entonces, si uno ama a alguien, puede tener el corazón anheloso, ¿no? Y ese corazón es muy necesario para nosotros, como los cristianos. Miren hermanos, esta foto. Y esta foto se ha sacado en México en este junio. Un nieto, él es nieto, un nieto estaba llevando a su abuela al hospital porque ella está muriendo por el coronavirus. Pero tan pronto como entró por la entrada principal del hospital, esa abuela perdió el conocimiento y se cayó. Entonces, ese nieto está haciendo así la respiración
artificial para salvar a su abuela muy fervorosamente así. A pesar de que había gran riesgo del contagio del coronavirus. Para él no es importante. No es importante nada sobre esa situación. Está dispuesto a hacerle respiración artificial con gusto para salvar a su abuela. Eso es el anhelo, ¿no? Anhelo. Y también es el corazón de amor. Si este es el caso incluso en frente de la muerte del cuerpo de una persona amada, ¿qué tipo de corazón debemos tener ante la muerte del espíritu de esa persona? Sinceramente, pensemos, sinceramente. ¿Cómo no tenemos un corazón anheloso mirando al amado que se cae en el infierno eterno? Si es así, eso sería un corazón muy equivocado. Muy lamentablemente, esa abuela falleció, a pesar de corazón anheloso de su nieto. Pero, la promesa de Dios es diferente a esa. La promesa de Dios va a realizarse, ciertamente. Esto es la promesa de Dios. Busquemos la Biblia. Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, 31. Este versículo es muy conocido, ¿no? Hechos 16, 31. Si lo tienen, leamos juntos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Sabemos bien este versículo, ¿no? Si creemos en el Señor Jesucristo, una vida muerta se puede salvar. Creer en Jesús tiene muchos significados. Entre de ellos, lo más importante es el amor. Debido a que Jesús nos ama verdaderamente, estuvo dispuesto a soportar el dolor de la cruz, derramar toda su sangre preciosa y morir por mí. El amor. Creer en el Señor Jesús, es creer en el amor de la cruz de Jesucristo. Y es en ese amor hay anhelo, ¿sí? Amor, anhelo, está conectado, ¿no? Si no hubiera el amor anheloso de Jesús hacia nosotros, no podría morir en la cruz en vez de mí. Y así que no podríamos recibir la salvación. Es decir, si tenemos un corazón anheloso hacia una alma muerta, esa alma muerta puede salvarse, ¿no? Debido a que esa es una promesa de Dios, debe cumplirse. Sí, es verdad. Pero el problema es que no hay el amor y anhelo hacia una alma de mi parte. ¿Sí? Esto es el problema, ¿no? Si nos convertimos en un cristiano formulario, superficialmente, esa obra de amor no se realizará. Muy lamentable. Por lo tanto, lo que se necesita en esta época para nosotros es
el anhelo, es el anhelo. ¿Por qué? La segunda venida de Jesús está muy cerca. No se olviden este contenido, ¿no? Busquemos la Biblia, Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Si lo tienen, leamos juntos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí la Biblia dice mi anhelo, mi anhelo. Propagar el Cristo es algo anheloso, ¿no? ¿Por qué? Eso es el amor, amor. Se predica el Evangelio como la forma de Giesi, las obras de amor no se cumplirán adecuadamente. Vivimos en una época en la que vemos directamente numerosas evidencias de la segunda venida de Jesús, ¿no? Ahora, si vemos la actualidad del coronavirus ahora mismo, podemos sentir la segunda venida del Señor muy claramente, muy cerca. Nosotros nunca habíamos experimentado cosas como esta época, ¿no? Ahora vivimos mirando directamente estas cosas maravillosas con nuestros propios dos ojos, ¿no? Directamente. ¿Saben ustedes qué sucedió? ¿Qué sucedió justo antes de que llegara el juicio de Dios en la época de Noé? A través de la Biblia podemos saber esto, ¿no? Las bestias por sí mismas entraron al arca de dos en dos. Sabemos, ¿no? Busquemos la Biblia. Génesis capítulo 7, versículo 9 al 10. Génesis 7, 9 al 10. Si lo tienen, leamos juntos. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Sabemos muy bien esta escena, ¿no? Esta historia. Imaginemos entonces, imaginemos esa escena. Hasta ese momento, nadie había experimentado un acontecimiento como ese, ¿no? Nadie. Y seguramente las personas se sorprendieron mirando esa escena con sus dos propios ojos directamente, ¿no? Pero una cosa más sorprendente es que a pesar de que esa escena asombrosa fue lo que toda gente miró directamente, nadie subió al arca. Más sorprendente, ¿no? Podemos decir que es el corazón duro y necio del hombre, ¿no? Aquí, si vemos el versículo 10, podemos saber que había 7 días. Había 7 días para las personas después de sucedió ese acontecimiento sorprendente, ¿no? Si hubiera una sola persona, por lo menos, que creyera en el juicio de Dios mirando
esa asombrosa escena de los animales entrando, ¿no?, al arca por sí mismos, ¿no? Esa persona habría podido entrar al arca suficientemente durante esos 7 días, ¿sí? 7 días. Pero, como sabemos, nadie entró al arca durante 7 días. Al ver esto, ¿cómo piensan ustedes? Me parece que también eso es un milagro, en el mal sentido, ¿no? Es milagro. Nosotros vivimos seguramente en los postreros días de ver una escena increíble llamada el coronavirus, que nunca antes habíamos visto, ¿no? La Biblia también menciona acerca de esto directamente, ¿no? Pestes sobre pestes. No solo coronavirus, sino también numerosas evidencias del fin del mundo se despliegan ante nuestros ojos. Las experimentamos y las miramos directamente. Quizás podemos decir que ahora mismo estamos mirando las escenas más impactantes, sorprendentes y ciertas que la escena donde los animales entraron al arca por sí mismos, ¿no? Pero si no nos sorprendemos al ver esto y si no tenemos un corazón anheloso por las almas perdidas, esto ciertamente sería algo equivocado y malo, seriamente, ¿no? Es muy necesario que pensemos en comparar nuestro corazón con el de ellos que fueron juzgados en la época de Noé. Reflexionemos, pensemos, ¿no? Como un cristiano, ¿qué tipo de corazón tengo yo ahora mismo? ¿Yo realmente tengo un corazón anheloso? Pensemos. Miremos a la gente ahora, al comienzo de la crisis de la pandemia, todos estaban nerviosos, cuidados, ¿no? Y asustados, ¿no? Por supuesto, ahora también tenemos miedo y cuidado con el coronavirus, pero cuanto más pasa el tiempo, el plazo de la cuarentena se extiende más largo continuamente, ¿no? Las personas más y más están tratando de encontrar, disfrutar y adaptar su vida incluso en esta situación. A través de ese concepto y pensamiento del hombre, hubo un accidente muy terrible y lamentable aquí en Perú, ¿no? Hace unas semanas, muchos jóvenes murieron mientras disfrutaban de una fiesta en una discoteca de Lima, ¿no? Esa es la escena de nuestra época ahora mismo. Muy lamentable. Por lo tanto, las personas tienen que ver lo que tienen que ver en estos momentos especialmente, ¿no? Si vemos esta situación a través de la Biblia, podríamos entender que primero debemos pensar en el espíritu, ¿no? Espíritu. Pero lamentablemente se puede decir que la gente solo piensa en esta situación de ahora como un fenómeno social desafortunado y se dedica solo a las preocupaciones físicas y adaptación carnal.
Busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Si lo tienen, leamos juntos. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Se puede decir que ahora estamos pasando por los tiempos de la adversidad debido al coronavirus, ¿no? Y la Biblia dice que tenemos que pensar y considerarnos en estos tiempos duros, ¿no? Por lo tanto, los cristianos en nuestra época deberíamos pensar más sinceramente y seriamente. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? Pensando en el Evangelio y la segunda venida de Jesús, debemos estar más despiertos y vivir una vida por el Evangelio con un corazón anheloso, ardiendo y sincero, ¿no? Caliente. Es muy cierto que vivimos en los últimos días, tal como dice la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en qué tipo de persona soy yo en esos últimos días. ¿Es Jesse o es Eliseo? Pensemos. ¿Yo realmente tengo anhelo hacia las almas perdidas? ¿Verdaderamente yo amo la palabra de Dios, el Evangelio y la iglesia con un corazón anheloso, ardiendo, caliente? Se puede decir que eso es el corazón importante, muy requerido para nosotros, para nuestra época especialmente, ¿no? Si tenemos el corazón anheloso, podemos predicar el Evangelio fuertemente, más allá de cualquier circunstancia, ¿no? Quizás, debido a que nos reunimos por medio del Internet, ¿no? Podemos encontrar y escuchar la palabra de Dios más fervorosamente, participar en la comunión y evangelizar con el corazón más anheloso. Si tenemos tal corazón, el fiel Señor concederá y cumplirá nuestras oraciones anhelosas. ¿Por qué? Esa es la promesa de Dios, ¿no? Por medio de ese anhelo, un espíritu muerto se salvará. Nuestro anhelo está conectado con la vida preciosa, ¿no? Miren, esa persona, Matthew Henry, el gran pastor, escoliasta y erudito bíblico de Inglaterra, dijo así: prepararse para los últimos días debería ser un trabajo diario. Dijo así. Si vivimos de esa manera todos los días, podemos vivir entendiendo bien qué es más importante para nuestra vida como los cristianos. No se olviden este principio, por favor. Si realmente entendemos y reconocemos esto, podemos vivir con un corazón anheloso ante Dios, verdaderamente. Un corazón anheloso. Eso es lo que el Señor quiere
para los cristianos en esta época. Y Él ayudará, bendecirá y llevará esa vida con su buena voluntad, la gracia y el amor también, ¿no? A pesar de que estamos en los tiempos difíciles, ¿no? Vamos a vivir nuestra vida cristiana más dignamente y sanamente, confiando en la providencia y los principios de Dios que tratan nuestra vida con su amor. No se olviden este principio y guardando estas enseñanzas en nuestros corazones y vamos a vivir más fuertemente, sanamente, dignamente ante Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por salvarnos y por hacernos hijo de Dios. Gracias por enseñarnos con tu palabra preciosa a través del sermón dominical. Ayúdanos para que podamos vivir adecuadamente ante Dios según las enseñanzas que estudiamos hoy, obedeciendo bien la palabra de Dios. Deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra y en la comunión entre los hermanos, hermanas, para vivir una vida que te agrade, a pesar de que estamos en la condición muy difícil por el coronavirus. Por eso te pedimos que protejas, guíes y ayudes nuestros caminos de la vida para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Cuídense y nos vemos pronto.